Una mujer se casa por amor y con el tiempo nota incoherencias que revelan la verdad. Su esposo la usó para obtener papeles. En silencio y con asesoría legal, reúne pruebas. Revoca el patrocinio migratorio que firmó y denuncia el fraude matrimonial, protegiendo su identidad y sus finanzas. Él enfrenta consecuencias legales y sociales mientras ella cierra cuentas, recupera su seguridad y rompe la relación con dignidad. Lejos de la venganza ruidosa, transforma el dolor en propósito. Crea una red de apoyo para otras mujeres engañadas, comparte recursos legales y emocionales, y reconstruye su vida con límites claros. La historia termina en calma activa, independencia, comunidad y una lección central. El amor propio también es un documento que se firma con acciones. Me casé por amor. Él, por papeles. No lo dije en voz alta entonces, no supe ponerle nombre. Solo recuerdo el zumbido del fluorescente sobre nuestras cabezas y el olor tenue a desinfectante cuando firmé su patrocinio migratorio en una oficina gris del centro. «Tu firma aquí», me indicó la funcionaria, y él apretó mi mano por debajo de la mesa con una sonrisa perfecta. Mis dedos temblaron. «¿Los suyos?» «No. Yo me llamo Elena, tengo 47 años, y una voz que se enciende los jueves en el coro del barrio. Aquella mañana llevaba una blusa color crema que me quedaba grande y un lápiz de labios que se había desvanecido a fuerza de morderme el miedo. Él, llamémosle Mauricio, había escogido su mejor camisa azul, planchada con esmero, la barba delineada como si estuviera a punto de cantar el solo de su vida. El bolígrafo raspó el papel con ese sonido seco de las decisiones sin retorno. La funcionaria selló y dijo: «Listo», con el mismo tono con el que se anuncia un turno más en la carnicería. Salimos a la calle y el aire olía a pan recién horneado. «Gracias, mi amor», me dijo Mauricio, rozándome la sien con los labios. «Ahora sí empezamos». Yo asentí. En la esquina, un vendedor ambulante ofrecía girasoles a gritos, y yo, por reflejo, compré 3. Los puse en un vaso alto, esa tarde, y los vi abrirse un poco, como si también ellos respiraran. A veces, la felicidad se parece a una flor que se abre en agua prestada, vida antes de la tormenta. Nuestra casa era un departamento viejo de techos altos, con un balcón que daba a la avenida y dejaba pasar el murmullo constante de los colectivos. La alfombra era heredada, la mesa del comedor, una ganga que yo había encontrado en un mercado de pulgas. En la cocina, una radio pequeña vivía sintonizada en un programa de boleros de madrugada. A Mauricio le gustaba cantar bajito mientras preparaba café. Su acento, ese cantito de costa, convertía mi nombre en otra cosa. Elena. Y yo me derretía un poquito. ¿Qué le voy a hacer? Nos conocimos en la biblioteca donde yo trabajo de auxiliar, entre estantes que huelen a papel húmedo y a historias subrayadas con lápiz. Llegó preguntando por manuales de albañilería, iba a empezar a trabajar en una obra y tropezó con Las ciudades invisibles. Dijo que el título le parecía un mapa para los que viven lejos. Le presté el libro con esa cautela que se reserva para los que no devuelven, y él lo trajo al día siguiente, con una flor prensada dentro y una sonrisa de domingo. A los 3 meses ya sabíamos nuestras rutinas. Yo, café con canela; él, mate amargo; los jueves, coro; los sábados, paseo al parque; y los domingos, mercado. Después vinieron las conversaciones sobre su familia lejos, mi padre muerto de pronto, su deseo de echar raíces, mis miedos a repetir errores. Nos casamos en el registro civil un martes lluvioso, con paraguas prestados y arroz pegado a los zapatos. Prometimos boda religiosa cuando las cosas se acomoden.
Yo trabajaba doble turno los fines de mes. Él hacía horas extras los días de paga. Nuestro amor era sencillo y con cuentas compartidas. Plan de ahorro para cambiar el colchón. Un frasco de vidrio para las vacaciones. Una carpeta con recibos y la lista de la compra pegada con imán en la heladera. Si me escuchan con atención, quizá noten ya la grieta. Todo estaba en orden, menos mi respiración cuando él hablaba de papeles. Falta poco, Elena, nada más espera. Después hacemos la iglesia, invitas a tu coro. Yo traigo a mamá por fin. Yo asentía, y sin embargo, un pequeño reloj dentro de mí seguía marcando una hora distinta. Una noche de enero, la ciudad sudaba por los postigos, y las sábanas se nos pegaban a las piernas. Le preparé limonada con hielo y cortezas de menta. Él llegó más tarde de lo debido, con la camisa oliendo a perfume que no era suyo, o eso creí, y las manos ásperas de cemento. Se alargó la jornada, dijo, y yo me senté a su lado, aceptando una explicación que no me peinaba el alma, pero me ordenaba la mesa. Cené en silencio. En el balcón, los girasoles ya se habían inclinado del peso. La madre de Mauricio llamaba por videollamada los domingos. Hablaba poco, escuchaba mucho. Cuídate, mijo, repetía. A mí me decía hija, con ese sello de familia improvisada que yo agradecía. Si cierro los ojos, aún puedo sentir el calor del teléfono en la palma, el eco de un perro ladrando al fondo, la pobreza decorosa del patio con gallinas. Ya casi, mamá, ya casi, prometía él. Y yo, otra vez, asentía. La primera vibración en la cuerda floja. La cuerda empezó a vibrar un jueves cualquiera, de esos en que el coro afina, y la vida también. La directora alzó la mano, nos mandó a silencio, y yo noté que el teléfono de Mauricio vibraba sin descanso en la mochila. Después de ensayo, lo encontré en el pasillo con la mirada hundida en la pantalla, dándole la espalda al mundo como si se tapara de lluvia. Al verme, guardó el celular con rapidez. ¿Todo bien?, pregunté, y me respondió con un beso en la frente. El beso no contestó. Esa noche, mientras colgaba mi blusa en la silla, la misma que chirriaba desde siempre, me di cuenta de que mi corazón estaba atento como un perro a la puerta. Mauricio se duchó, dejó toallas húmedas en el respaldo y salió envuelto en vapor con olor a jabón nuevo. «Te compraste otro jabón», dije, como quien comenta el clima. Lo regalaban en la obra. Inventó, o quizá dijo la verdad de una manera que no admitía preguntas. Me dormí tarde, oyendo el reloj del comedor marcar en voz alta las horas que no llegan nunca. El sábado fuimos al mercado. Él escogió mangos maduros. Yo tomates de rama. La verdulera, que conoce la tragedia de las casas por el tipo de compra que se hace, nos sonrió con complicidad. «Parejita linda», dijo. Yo sentí ese rubor dulce que se mezcla con pena. De vuelta, pasamos por la panadería, y él pidió 2 medialunas para celebrar que ya casi, la palabra nos perseguía como una paloma terca. El primer papel extraño no llegó a casa, sino a mi correo electrónico. En la biblioteca soy la encargada de imprimir los formularios de muchos vecinos, y uno de ellos me reenvió por error un mail con la confirmación de una cita en Migraciones. El remitente tenía el mismo nombre que Mauricio, pero el segundo apellido cambiado. Pensé que sería homónimo. La ciudad está llena de coincidencias. Esa noche le pregunté si ya tenía fecha para su siguiente trámite. «Aún nada, me dijeron que demoran», respondió. La mentira. Cuando es nueva, se siente mullida. Cuando repite, rosa, a mí ya me raspaba. Otra grieta. Empezó a pedir préstamos pequeños para salir del paso. Fue la primera vez que noté que había tomado mi tarjeta sin avisar.
Solo hoy, Elina, mañana te lo devuelvo. Lo dijo con esa sonrisa que a mí me desarmaba y a los camareros les sacaba propina. Yo asentí, aunque el plástico me pesaba en la billetera vacía. Un domingo, en casa de mi vecina Carmen, ayudé a decorar una torta de cumpleaños para su nieta. El azúcar impalpable flotaba en la luz como lluvia de julio, y la radio del comedor ponía un bolero antiguo. Carmen me habló de amores interesados con la sabiduría de quien tuvo dos y sobrevivió. El amor, hija, se nota en lo que devuelve, no solo en lo que te pide. Me reí para no llorar. Esa tarde, al volver, encontré a Mauricio dormido en el sofá, el celular entre los dedos como un pez cansado. La pantalla encendida mostraba un mensaje fijo. No me dejes plantada otra vez. No era un número guardado, solo dígitos y un mar de posibilidades. Lo desperté con un roce. Te dormiste, dije. Soñé contigo, respondió. El sueño tenía mi nombre, el mensaje, no. Esa semana él insistió con una ansiedad que yo no había visto en posponer la boda religiosa, hasta que salgan los papeles. Me ofreció una explicación razonable, casi noble. Quiero que tu mamá venga con visa de visita. Mereces a tu familia en la iglesia. Lo escuché y me sentí mala por dudar, pero en mi garganta se quedó atragantada una pregunta que no supe pronunciar. ¿Para quién es esta boda, Mauricio? ¿Para nosotros o para el expediente? La noche que decidí mirar mis estados de cuenta, la luz del comedor parpadeó 2 veces, como si el techo también quisiera pestañear. Abrí la computadora, respiré hondo y entré al banco. Varios cargos menores, cafés, taxis, un ramo de flores que no llegó a mi balcón y una transferencia repetida de monto exacto a una cuenta que no reconocí. La descripción decía, honorarios asesoría. Me quedé mirando la palabra honorarios hasta que dejó de tener sentido. Cerré la pantalla, apagué la luz, me serví un vaso de agua. El agua tiene la cortesía de no hacer preguntas. Al día siguiente, en el trabajo, un chico devolvió las ciudades invisibles. Al abrirlo, encontré una nueva flor prensada, más seca, más frágil. La tomé con cuidado y sentí que algo en mí también crujía como esos pétalos que ya no recuerdan el tallo. Pensé en la oficina gris, en mi firma pareja a la de una desconocida, en ese casi que nos escoltaba. Comprendí que había llegado el momento de dejar de asentir. Esa noche, con la radio en silencio y los girasoles ya vencidos, puse mis documentos sobre la mesa como quien arma un altar. Mi DNI, nuestro acta civil, la carpeta con los sellos de migraciones, el contrato de alquiler, mis recibos de sueldo. Toqué cada papel como se toca a una criatura dormida, con temor, con cuidado, con una ternura que también sospecha. Respiré hondo. Tenía que aprender a leer lo que estaba escrito entre líneas. Mauricio, dije al verlo entrar. Mañana necesito que me acompañes a un trámite. ¿Cuál? Preguntó, colgando el saco sin mirarme. Uno que empezamos juntos, y que, si es amor, terminaremos juntos. Sus ojos hicieron un gesto minúsculo, como si una sombra le cruzara la pupila. Se acercó, me besó la frente, me llamó mi vida. Yo asentí, pero por dentro empecé a afinar, como los jueves, una nota sostenida, la de mi propia voz. A la mañana siguiente, el cielo estaba lavado, y los colectivos pasaban dejando un olor a diésel que se metía en las cortinas. Yo había dormido poco. Preparé café en silencio, 2 tazas, puse una frente al plato de Mauricio, la otra me la llevé al balcón, donde los girasoles, ya vencidos, hacían un gesto de saludo cansado. Cuando él salió del dormitorio, con el cabello revuelto y esa gracia de domingo, ya tenía una excusa. Me acaban de escribir de la obra, dijo, levantando el celular como si fuera una coartada.
Se rompió una mezcladora. Tengo que ir a primera hora. Lo del trámite. ¿Lo pasamos? Sentí que algo muy antiguo en mí, algo que aprendí de mi madre, de su paciencia con pan duro, quiso asentir. Pero respiré. La paciencia también se usa para decir no. Es rápido, contesté, acercándole la taza. Solo quiero pedir copia de los papeles que firmamos. A ti no te piden nada hoy. Vas conmigo. Salimos de dudas, y te vas a la obra. Mauricio apoyó la taza sin beber. Vi cómo le vibró la mandíbula, un movimiento mínimo, casi un latido. Es que... empezó. Y entonces sonó el teléfono, vibrando sobre la mesa como un insecto encerrado. Lo dio vuelta, sin mirar la pantalla. Te prometo que en la tarde voy donde sea. No discutí. Arropé mi bolso como quien recoge un abrigo antes del viento y me fui sola. La puerta hizo ese clic que conozco de memoria. Al cerrarse, dejó adentro una versión de mí que ya no volvía. En Migraciones, el aire estaba frío como una sala de hospital. La funcionaria de ventanilla tenía la mirada cansada de las personas que ven demasiadas historias repetidas. Le expliqué que quería copias de los documentos que yo había firmado. Mientras tecleaba, el teclado sonaba como lluvia sobre chapa. Puede solicitarlo, dijo. Copias simples. Le entregan en 10 días. ¿Nombre del solicitante principal? El mío, respondí. Y lo dije con una claridad que me sorprendió. El patrocinio era mío. La firma, mía. El apellido, también. La funcionaria levantó una ceja. Tecleo otra cosa. Aquí figura una gestoría como canal de consultas, añadió. En voz neutra. Estudio Mora. Asociados. Si ellos presentan escritos, la notificación les llega a ellos primero. ¿Les suena? El apellido me cayó como una piedra al agua. Honorarios asesoría. Decía la transferencia que yo había visto. Mora. El nombre hizo eco en mi boca, aunque no lo dije en voz alta. Pedí el número. La funcionaria me lo señaló en un papel pegado al pizarrón de anuncios. Llamé desde el pasillo, con la espalda apoyada en una pared fría. Estudio Mora, buenos días. Buenos días, dije. Hablo por el expediente de Mauricio, patrocinado por Elena. Quisiera saber el estado. Un momento, sonido de teclas, hojas, alguien que estornuda al fondo. Aquí figura, trámite en curso, entrevista final pendiente. Presentación de pruebas de convivencia. ¿Pruebas? Pregunté, con la voz dulce de quien sirve té a un enemigo. Fotos, cuentas compartidas, contratos, cartas de amigos, ya sabe. Y pausa, hay una nota para el señor. Dice, no presentarse con la otra firma sin coordinación. ¿Otra firma? Repetí, como si preguntara la hora. Sí, señora. Hubo un intento de patrocinio anterior, caducado por inactividad. No se preocupe. Son cosas que pasan. Colgué y apoyé la frente contra el azulejo. El frío me devolvió una cara que quería llorar, y no sabía cómo. De repente, la palabra casi, que nos seguía desde hacía meses, se volvió un cuchillo pequeño. Casi verdad. Casi amor. Casi inocencia. Apreté el bolso contra el pecho y caminé a la clínica jurídica de la universidad, a 2 cuadras. Me había hablado de ella Carmen, mi vecina. Ahí ayudan sin cobrar por adelantado. Te explican sin gritar. Entré. La abogada que me recibió tenía manos de pianista y un acento que no ubicaba. Me pidió que hablara desde el principio. Lo hice despacio, con la calma de la gente que, para no romperse, cuenta la vida como si relatara una receta. Le mostré los extractos bancarios, la carpeta de migraciones, la lista de compras,
hasta una foto de los girasoles que se doblaban hacia la ventana. Usted no está loca, dijo al final, como quien da un diagnóstico que no se cobra. Y hay indicios de fraude por parte de él. Mire, y me señaló en un folleto los pasos para revocar un patrocinio si hay mala fe. No prometió venganzas rápidas ni triunfos de película. Me habló de plazos, de cartas certificadas, de audiencias en las que tendría que estar entera. Pero, sobre todo, me habló de seguridad. Primero asegure su cuenta, cambie claves, cierre líneas de crédito que estén a su nombre, deje constancia de cada cosa por escrito. Salí de ese despacho con una lista y un nuevo instrumento, un cuaderno de tapas duras. Empecé a escribir en él como quien marca el compás antes de cantar. Día, hora, monto, nombre. Hice una línea divisoria entre lo que era nuestro y lo que era mío. En el banco, cancelé la tarjeta adicional de Mauricio. La cajera me miró con esos ojos de mujer que reconocen a otra mujer cruzando un río. No hizo preguntas. Cuando regresé a casa, encontré a Mauricio en el balcón, fumando un cigarrillo que decía que estaba nervioso. Él no fumaba. El humo olía a decisión equivocada. Fui a Migraciones, dije. Directa. Dejando mi bolso sobre la mesa como un ancla. Pedí mis copias. Hablé con el estudio. Él apartó la vista hacia la calle. «¿Qué necesidad de armar lío, Elena?», murmuró. «Te dije que es cuestión de tiempo». «¿Tiempo para qué?», pregunté, y mi voz sonó afinada. «¿Para que me convierta en un trámite? ¿Para que te dé fotos, cartas y nuestras cuentas mientras pagas honorarios con mi tarjeta?» Se dio vuelta. Por primera vez en meses, me sostuvo la mirada. No parecía enojado, parecía cansado. «No entiendes cómo funciona», dijo. «Aquí sin papeles te comen. Todos lo hacen. Se aceita el proceso. ¿Qué te cuesta? Después, la iglesia. Después, traigo a mi mamá. Después, siempre después», respondí, hundiendo los dedos en el respaldo de la silla que chirrió de costumbre. «¿Y ahora qué es, Mauricio? ¿Ahora soy una firma que se alquila por hora?». Me acerqué. Olía a jabón nuevo y a filtro barato. «¿Quién fue la otra firma?», pregunté, bajito. «Solo dime eso». Se encogió de hombros. Primero, silencio. Después, la frase que se clavó donde se clavan las cosas que no se olvidan. «Una amiga. No funcionó. No es para tanto». No grité, no rompí nada. Fui a la cocina, abrí la canilla y dejé correr el agua hasta que se aclaró lo turbio. Luego apagué. Lo miré. «Voy a hablar con una abogada», le dije. «Voy a proteger lo que es mío. Y, si esto es amor, sobrevivirá a la verdad. Si no lo es, que la verdad nos saque el disfraz». La noche cayó temprano. Cenamos en silencio. En la radio, un locutor viejo anunciaba boleros como quien reza. Antes de dormir, revisé su mochila. No por venganza, por miedo. Encontré un recibo doble de envíos de dinero, con un nombre femenino que no era su madre. Escribí el dato en mi cuaderno. Cerré. Guardé. Apagué la luz. Los días siguientes fueron una coreografía. Banco, clínica jurídica, trabajo, coro. Como si mi vida aprendiera una canción nueva mientras la vieja aún se escuchaba bajito en la habitación contigua. En la biblioteca, puse en orden la mesa de libros donados, y me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo con mi casa, separando lo útil de lo que solo ocupa lugar. Volvieron a escribirme de Migraciones con una notificación. Fecha de entrevista. No para los dos. Para él. Lo marqué en el calendario con un círculo rojo. El viernes, a la salida del súper, sonó mi teléfono.
Un número desconocido. ¿La señora Elena? Una voz de mujer, áspera, con un temblor en la R final. Le hablo de parte del estudio Mora. El señor nos pidió agilizar. Necesitamos que usted firme una declaración de intención de convivencia. Se la enviamos por correo. Solo firme y devuelva. Me detuve en la vereda. El sol, reflejado en los autos, me dio en los ojos como un flash. Mándela, contesté. Y envíeme también el historial de pagos que figuran a mi nombre. Se hizo una pausa. Eso no es usual. Hoy va a hacerlo, dije. Y corté. Esa noche, Mauricio llegó con flores. Las primeras en mucho tiempo. No girasoles. Rosas rojas. Demasiado perfectas. Como de catálogo. Las puse en agua por educación. Mientras él hablaba de cualquier cosa, del precio del cemento, del partido del domingo, yo sentía la carta que me había llegado al correo pesado como un ladrillo en el bolso. No la abrí frente a él, esperé. A medianoche, cuando su respiración se hizo pareja, me senté en la mesa del comedor. Encendí la lámpara, la luz cayó sobre el papel con una claridad de hospital. Leí línea por línea, con el dedo índice marcando el camino. Declaración de intención de convivencia. Compromiso de apoyo económico. Manutención. Renuncia a retractación posterior. Al final, una línea para mi firma. Y, en letras pequeñas, un anexo con gastos de gestoría, ya pagados, 3 transferencias desde mi cuenta, el depósito más reciente. De ese mismo día, me llevé la mano al pecho, sentí mi propio pulso, un tambor. Envié un correo a la abogada con el asunto. No firmo. Siguiente paso, lo hice sin lágrimas. Después abrí otra carpeta, Mujeres Migrantes. Era un grupo de apoyo que Carmen había mencionado alguna vez. Le escribí a la moderadora. Necesito información sobre fraude matrimonial. Y alguien que me recuerde que no estoy loca. La respuesta llegó al amanecer, cuando el cielo tenía ese color de piel nueva que dan las 6. No estás sola, decía. Hoy te llamamos. A las 8, preparé café. Mauricio aún dormía. Puse también 2 rebanadas de pan en la tostadora. Olían a vuelta de página. Cuando él se sentó, despeinado, yo ya tenía las palabras ordenadas en la lengua. Hoy voy a cancelar todas las tarjetas adicionales, le dije, tranquila, mirando la miga tostada. Voy a poner por escrito que no firmo nada más sin asesoría. Y respiré, voy a retirar mi patrocinio si compruebo que me mentiste. Mauricio dejó la taza a medio camino. Elena, no hace falta que me expliques ahora, lo corté, suave. Hoy necesito que me escuches. Y que, si te queda una migaja de respeto, no borres nada de tu teléfono. No respondió. Salió al balcón con las manos en los bolsillos. El ruido de la avenida subió como una marea. Me quedé sentada, con mi cuaderno abierto, agregando una línea más al compás. Día 14. No firmo. Llamada a grupo de apoyo. Cierro tarjetas. Reunión con abogada a las 16. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje, número desconocido. ¿Ya firmó? Me urge. Él me dijo que hoy. Le tomé una foto a la pantalla. La guardé. No contesté. A las 4 en punto, empujé la puerta de la clínica jurídica, con un propósito que me calentaba el pecho. En la sala de espera, una mujer con pañuelo en el pelo, me sonrió con esa complicidad que no necesita palabras. Cuando me llamaron, la abogada me ofreció asiento y un vaso de agua. ¿Está lista para hacerlo por las buenas?, preguntó. Por las malas también se puede, pero toma más. Estoy lista para hacerlo bien, respondí. Y para no hacerme daño en el proceso, la abogada asintió y deslizó un formulario hacia mí.
Solicitud de retiro de patrocinio por indicios de fraude. A un costado, una lista de documentos adjuntos, esa misma música de pruebas y certezas. Saqué del bolso mi cuaderno, mi pluma, mi pulso afinado. Empecé a firmar con la mano firme de quien, por fin, se firma primero. Firmé la solicitud de retiro de patrocinio con una calma que no era frialdad. Era el tipo de paz que uno recién aprende cuando entiende que el amor nunca debe ir antes que la dignidad. La abogada selló los papeles. Ese golpe húmedo sobre el formulario sonó como un punto final. O, quizá, un punto y aparte. Ahora notificamos al estudio, dijo, y a Migraciones. Usted no debe tener más contacto con la gestoría. Todo por escrito. Sin excepciones. Guardé mi copia en el cuaderno, entre páginas que ya olían a tinta y a algo más, a certeza. Caminé hasta el colectivo con las manos en los bolsillos de mi saco. La tarde estaba tibia, y había un vendedor de maní tostado, tirando azúcar sobre una plancha. Ese olor dulce, pegajoso, me devolvió por un segundo la chica que yo había sido con Mauricio al principio. La de las manos entrelazadas, los planes pequeños y la risa fácil. El recuerdo pasó, como pasa el vapor. En casa, el aire cargaba aroma a las rosas, demasiado perfectas que había dejado en el florero. Tomé las tijeras, corté los tallos en diagonal como me enseñó mi madre y cambié el agua. No tiré las flores. Tampoco las puse en el centro de la mesa. Las dejé en un costado, donde no ocuparan el lugar principal. Acomodé mis papeles, revisé correos. Uno de Migraciones entró a las 18:47. Recepción de solicitud. Se suspende entrevista hasta nueva evaluación. Se notificará al interesado. Leí 2 veces la palabra suspende. Sentí que mi espalda, sin que yo se lo pidiera, se enderezaba. Mauricio llegó a las 9, con su olor a polvo y jabón rápido. Traía la camisa fuera del pantalón y una sonrisa que buscaba la mía con el apuro de quien perdió algo. Pasé por la obra, dijo, colgando la chaqueta en la silla. Fue un caos, amor. ¿Comemos? Le preparé un plato sencillo, arroz blanco y un revuelto de verduras. El aceite crepitó con un sonido de lluvia. El ajo perfumó la cocina. Puse 2 platos, 2 vasos, 2 cubiertos, y, entre nosotros, dejé mi cuaderno abierto. Él lo miró de reojo, como si fuera un policía parado en la esquina. Hoy presenté algo, dije, sirviendo. Retiro de patrocinio. No voy a hacer tu trámite. El tenedor se le quedó quieto en el aire. ¿Qué hiciste? Su voz sonó baja, contenida, como una cuerda tensa. Elena, ¿qué hiciste? Lo que me correspondía respondí. Si lo nuestro es real, la verdad no lo mata. Si lo nuestro es un negocio, que se caiga. Y te aclaro algo, no voy a hablar con tu estudio. Todo será por canales formales. Con abogado. Se quedó mirándome, los ojos brillantes no de lágrimas, sino de cálculo. De pronto, soltó el tenedor, que golpeó el plato con un tintineo. No entiendes lo que me haces, dijo. Sin papeles no soy nadie. Me quitan el trabajo, me paran en la calle. ¿Eso quieres? Quiero la verdad, respondí. Y mi seguridad. ¿Te acuerdas de las transferencias? ¿De honorarios? ¿De la otra firma? No improvisé, Mauricio. Ya no. Él apretó los labios. El silencio se encogió en la mesa como un animal herido. Entonces, cambió de estrategia. Está bien, dijo, con un suspiro que olía a teatro. Te contaré. Fue antes de conocerte. Lo de la otra firma. Intenté con una conocida. No funcionó, Elena. No hubo mala intención conmigo. Yo te quiero. No lo contradije. Los amores también mienten. Comimos en silencio. Después, guardé los platos bajo el agua y el jabón.
El olor a limón me limpió un poco los nervios. Mañana le dije. Secándome las manos vendrá un cerrajero. Necesito cambiar la cerradura. Te haré una copia, pero las cuentas quedan a mi nombre, separadas. Si te quedas, es con reglas claras. Si te vas, te acompaño a recoger tus cosas. No hay gritos, no hay escándalo. Hay papeles. Se quedó mirando el suelo, sin asentir ni negar. En su silencio había una batalla que ya no me correspondía pelear. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con ese brillo duro que te obliga a entornar los ojos. Mientras esperaba al cerrajero, recibí una llamada del grupo de apoyo. Era Marta, voz de maestra que no obliga, que invita. Te va a doler, me dijo, pero no te vas a romper. Me habló de señales, de derechos, de un término que yo no conocía. Fraude afectivo con fines migratorios. Dijo la frase sin morbo. Me ofreció un café en la sede, un sábado cualquiera, para escuchar y sentarme junto a otras que estaban deshaciendo nudos parecidos. Trae tu cuaderno, agregó, y tráete a ti. Colgué con la sensación de haber encontrado una silla firme en una sala llena. El cerrajero llegó puntual. Su caja de herramientas olía a metal limpio. El sonido de la nueva cerradura encajando, ese clic preciso, me dio una seguridad casi infantil. Cuando cerró la puerta y me entregó la copia, le di las gracias como si me hubiera quitado una espina. A media tarde, la abogada me escribió: notificación cursada al estudio. Si lo contactan, no responda. Próximo paso. Reunión de mediación si él lo solicita. Usted puede pedir régimen de separación de bienes y resguardo de datos. Respiré hondo. Respondí con un recibido, gracias. No pasaron 10 minutos cuando sonó mi celular. Número oculto. ¿Elena? Una voz joven, algo ronca. Perdona que te llame. Me dieron tu contacto en el grupo. Soy Noelia. El nombre no me dijo nada, pero el temblor de su voz. Sí. Hola, Noelia, dije. Te escucho. Yo fui la otra firma. Soltó. Tan rápido que tuve que sentarme. Hace un año. Lo conocí en una obra. Dijo que me quería, que necesitaba ayuda. Firmé papeles, pero me asusté. Había cosas raras. Me fui. Me cambió el teléfono. Dejó de contestar. Hoy supe tu nombre. Solo quería decirte que no estás loca y que, si necesitas mi testimonio, lo doy. Miré las rosas en el extremo de la mesa. Una de ellas ya empezaba a abrirse demasiado, como si quisiera hablar. Gracias, Noelia, respondí. Te creo. Y sí, quizá te necesite. Hay algo más, añadió. No eran solo papeles. Había otra persona. No sé si novia, si familia. Un alquiler a nombre de un amigo, pero se interrumpió, como quien pisa un recuerdo punzante. Perdona, no sé si decirte esto es peor. Me froté la frente. El piso, por un segundo, pareció moverse bajo mis pies. Hiciste bien, aseguré. La verdad no mata, ordena. ¿Te parece si le pasas tu contacto a mi abogada? Sí, claro. Colgué. Fui a la ventana. En la vereda, un chico patinaba, cayendo y levantándose con esa fe terca de la adolescencia. Tomé aire. A veces, recordar que la vida sigue es todo el coraje que una necesita para el día. Esa noche, Mauricio llegó más tarde que de costumbre. Traía otra bolsa. Comida de afuera. La dejó sobre la mesada con el gesto torpe de quien no sabe en qué casa está. Nos llamaron de migraciones, dijo sin preámbulos. Dicen que suspendieron la entrevista. Sí, respondí. Porque retiré el patrocinio. Ya te lo había dicho. Elena, su voz se quebró apenas.
Me van a echar. Me paran cada 2 por 3. No puedo volver a empezar. Dime qué firmo, dime qué hago. Lo miré largo, no con crueldad, con memoria. Recordé los recibos, las llamadas, la voz de Noelia. Recordé también la primera tarde que me llevó flores sencillas, las del puesto de la esquina, no estas rosas de catálogo. Todo estaba en la balanza, y sin embargo, la balanza no miente cuando tiene un peso de dignidad encima. Vas a firmar un acuerdo, dije. Despacio. Uno de verdad. Reconoces que usaste mis cuentas. Devuelves el dinero en cuotas. Aceptas no contactarme a través del estudio ni de terceros. Si quieres regularizar tu situación, lo harás por tu cuenta, sin usarme. Y, si hay alguien más, te haces cargo de esa otra vida con papeles propios. No hay nadie, dijo, demasiado rápido. Hay transferencias, respondí, señalando el cuaderno. Hay llamadas. Hay un mensaje hoy a la mañana pidiendo. Ya firmó. No te pido la confesión para llorar. Te pido la verdad para cerrar. Apretó los puños. La rabia le pasó por la cara como una nube corta. Se volvió hacia la puerta del balcón. Salió. El frío mordió la habitación. Cuando volvió, había algo derrotado en su postura. Hubo alguien, admitió. Antes. Y quizás ahora. No pensé. Se detuvo. Y la frase quedó ahí, colgando como una camisa sin percha. No pensé. Yo sí, dije, con una suavidad que me sorprendió. Y ya tomé mis decisiones. Le extendí un sobre. Dentro, una propuesta redactada por la abogada. Acuerdo de restitución, separación de cuentas, devolución de tarjetas, compromiso de no acoso. Mauricio lo sostuvo como se sostiene un animal que puede morder. Léelo con un amigo, sugerí. Con un abogado si quieres. Mañana te espero a las 6 para firmar. Si no, te pido que recojas tus cosas el domingo. No habrá escándalo. Hay límites. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Se guardó el sobre y se fue al dormitorio. Lo escuché abrir cajones, el sonido de una cremallera, el agua de la canilla. Me quedé sola en la cocina, donde la lámpara amarilla hacía un círculo de calor sobre la madera. A un lado, el cuaderno, al otro, mi taza. En el medio, yo. Todavía yo. El sábado caminé hasta la sede del grupo. Era una casa antigua con un patio lleno de macetas. El olor a tierra húmeda me recibió antes que nadie. Adentro, mujeres de edades distintas estaban sentadas en ronda. No contaban chismes. Contaban procesos. Fui al banco. Presenté la carta. Logré dormir sin revisar el teléfono. Me tocó hablar. Dije mi nombre. Dije, retiré el patrocinio, sin que me temblara la voz. Dije, no estoy sola, y me creí. Al final, Marta se acercó con un folleto. Hay otras como tú, me dijo. Si te nace, puedes quedarte como voluntaria. A veces, la mejor venganza es hacer que nadie más pase por lo mismo. Guardé el folleto. Sentí que, por primera vez en semanas, un futuro con mi nombre aparecía sin su rostro. Cuando regresé, la casa olía a detergente suave. Mauricio había limpiado. Sobre la mesa, el sobre de la propuesta estaba abierto, y a un costado, la pluma con la que solíamos escribir las listas del mercado. Me recibió en el living, con el cansancio en su cara como una sombra. Firmo, dijo, y me voy unos días donde un amigo. No sonreí, no lloré. Saqué 2 copias del acuerdo. Firmó, firmé. El golpe de la abrochadora cerró la escena. Le di una de las copias y una bolsa con sus cosas básicas que había preparado por si hacía falta. 2 camisas,
un par de jeans, su desodorante, pequeñas misericordias que no me restaban fuerza. En la puerta, se giró. Te amé a mi manera, murmuró. A veces, la manera importa más que la palabra, respondí. La puerta se cerró con el clic de la cerradura nueva. Me quedé en silencio, dejando que la casa encontrara su peso sin él. Fui a la cocina, y por primera vez en mucho tiempo, tarareé una canción sin pedirle permiso al aire. En mi correo había 2 mensajes. Uno, de la abogada. Recibí testimonio de Noelia. Suma a su favor. Otro, de migraciones. Se programa audiencia informativa para la solicitante que retira patrocinio. Pulsé, confirmar asistencia. Acaricié la tapa de mi cuaderno como se acaricia la frente de alguien que se quiere. Preparé té de manzanilla. La noche cayó despacio, sin amenazas. Afuera, una moto pasó vibrando como un insecto gigante. Adentro, el reloj de la pared marcó la hora con su tic-tac de abuelo. Me acosté con la ventana entreabierta. El aire fresco movía apenas la cortina, como una respiración tranquila. Cerré los ojos y me vi a mí misma, de pie, frente a una puerta que se abre hacia adelante, no hacia atrás. El edificio de migraciones olía a desinfectante y papel viejo. Las luces frías hacían brillar el piso como si fuera un hielo que nadie quería patinar. Me senté en la fila con mi cuaderno sobre las rodillas. Cada vez que rozaba la tapa, sentía bajo las yemas la textura de la cinta que lo reforzaba. A la izquierda, un niño jugaba con un autito azul que chocaba una y otra vez contra la pata del asiento y volvía a empezar. Así son las historias que no se aprenden, pensé. Se estrellan y se repiten. Elena García llamó una voz. Me levanté. La oficial que me recibió tenía un peinado apretado y unos modales que no herían. Eran firmes, como una costura bien hecha. En la mesa había un grabador, 2 carpetas y un vaso de plástico con agua. Gracias por presentarse, dijo. Esta es una audiencia informativa por su solicitud de retiro de patrocinio. Vamos a registrar su testimonio. Puede hacer una pausa cuando lo necesite. Mi respiración se acomodó con el tic del reloj de pared. Dije mi nombre, mi documento, mi dirección. Confirmé que yo había iniciado el patrocinio por matrimonio. Confirmé que lo retiraba y, cuando me pidió fundamentos, abrí el cuaderno. Entregué copias, transferencias etiquetadas como honorarios, capturas de mensajes con el estudio, el audio de Noelia autorizando el uso de sus palabras, la cronología de llamadas. Entiendo, asintió la oficial, marcando con un resaltador verde. Vamos a adjuntar esto al expediente. Le recuerdo que esta instancia no es punitiva, es administrativa. No valoramos su relación, sino la consistencia del proceso. Lo sé, respondí. Solo necesito que conste la verdad. Constará, dijo, y esa palabra cayó como una piedra en un estanque, abriendo ondas que tardarían en llegar a la orilla. Pero llegarían. Al salir, el sol de mediodía me pareció un lujo. Caminé hasta la parada con una ligereza rara, como cuando uno se quita un abrigo mojado. En el celular, un mensaje de Marta. ¿Puedes venir el sábado a la clínica legal? Nos falta alguien para recepción. Respondí que sí. La clínica legal era una mesa larga de plástico, termos de café y un puñado de abogadas voluntarias que hablaban bajo para no invadir el silencio de quien todavía no podía contar. El patio tenía macetas con geranios cansados y ese olor terroso que abraza. Me colocaron una credencial improvisada. Elena. Apoyo. Bienvenida al lado público de tu proceso, bromeó Marta, con una tijera en la mano y rollos de cinta al lado. Yo anotaba nombres, repartía números, ofrecía vasos de agua. A media tarde, una mujer de ojos grandes,
demasiado maquillados para un sábado, se acercó con un sobre Manila. No sé si corresponde, dijo. Es de una gestoría. Prometieron. Se le quebró la voz. Me hicieron firmar cosas. Le ofrecí sentarse. Invité a Noelia, que esa semana se había sumado como testigo. Las vi caminar juntas y sentí algo parecido al alivio. Pequeñas luces que se prenden para que otras no tropiecen donde nosotras tropezamos. Al final del día, Marta nos reunió. Hay patrones, dijo, golpeando suavemente con el lápiz la mesa. Gestorías que se repiten, discursos que se calcan. Vamos a presentar denuncias colectivas. Lo público ordena. Asentí, no por ambición de castigo, por respeto a las que venían detrás. El lunes me llamó un número que reconocí. Era el encargado de personal de la constructora donde trabajaba Mauricio. ¿La señora Elena?, preguntó. Disculpe que la moleste. Necesitamos hablar con Mauricio y no responde. Presentó documentos de trámite que ahora figuran en revisión. Tenemos obra adjudicada y controles. ¿Sabe si? Tragué saliva. Dije lo único legítimo. No soy su representante. Pero, si sirve, está recibiendo notificaciones oficiales. Tal vez le convenga que hable con su abogado. Gracias, respondió, con esa mezcla de prisa y compasión que tienen los que deben cumplir reglas. Disculpe la molestia, colgué. Me quedé mirando el punto donde el teléfono había estado en mi mano, como si ahí pudiera leer lo que venía. La consecuencia pública no necesitó de mi voz para moverse. Se mueve cuando la verdad llega al escritorio correcto. Esa tarde, Mauricio apareció en casa. Ojeroso. La camisa con una arruga que no conocía. Olía a tabaco viejo. Aunque él nunca fumó. Me suspendieron, dijo, antes de saludar, hasta que presente consistencia documental. Me piden un precontrato y un certificado que ahora. Se agarró la cabeza con las manos. No sé por dónde empezar. Le hice un gesto hacia la mesa. Había preparado té. Puse su taza a un costado. Ofrecimiento, no concesión. Se sentó sin tocarla. Elena, tú me denunciaste. Yo conté lo mío a quien debía, dije. Lo otro es el sistema haciendo su trabajo. Nadie te está echando del mundo, Mauricio. Te están pidiendo orden. Se echó hacia atrás. Por un segundo, sus ojos buscaron el techo como si ahí hubiera una salida pintada. Luego, me miró. Hablé con la otra, dijo, como quien arroja una piedra al río para ver si hace ruido. Noelia, no es la otra, lo corregí. Es una mujer. Como yo, asintió, apretando la mandíbula. Dijo que declararía. Y que la gestoría era un fraude. Me dijo. Se le quebró la voz. Seca, no espectacular. Me dijo que yo era parte del fraude. El silencio nos separó con una claridad nueva. En esa claridad, sin embargo, había lugar para la educación. Mauricio, dije, y mi voz fue, al fin, la de una adulta completa. No soy tu castigo, soy tu límite. Hay un estudio que debe responder, y tú también. Yo ya elegí mi parte. Seguridad, papeles, comunidad. No contestó. Miró el té, pero no bebió. Vine a decirte que firmé. Transferiré las primeras cuotas el viernes. Y me voy a ir del país si no lo soluciono. No supe qué sentir. Lo acompañé a la puerta. Si te vas, que sea por tu decisión y con tus papeles, dije, no con los míos. Se detuvo en el umbral, como si la línea de la cerámica fuera un borde de precipicio. No eras un trámite, susurró. Al principio, no. A veces el principio no alcanza, respondí.
Se fue. La puerta cerró, y el aire adentro volvió a su tamaño. La noticia se regó sin mi ayuda. No tuvo titulares, tuvo hilos. En el grupo de la iglesia, alguien preguntó si yo estaba bien. Contesté: estoy en proceso. En el chat del coro, me preguntaron si volvía a cantar el domingo. Dije que sí. La directora me respondió con un emoji simple. Una nota musical. Nada de preguntas, todo de respeto. Esas pequeñas decencias son un manto tibio. Un jueves de lluvia, sonó el timbre. Abrí. La madre de Mauricio estaba en el palier con una bolsa de pan. Tenía los ojos rojos, y la dignidad terca de las mujeres que no mendigan, ni cuando les falta el aire. No vine a pedirte que lo arregles, dijo, sosteniéndome la mirada. Vine a agradecerte por no escupir su nombre en la calle, por usar papeles, no gritos. Me quedé muda. La hice pasar. En la cocina, el olor a pan recién horneado y a suelo mojado trenzó una tregua. Yo crié a mis hijos para otra cosa, dijo, con la taza caliente entre las manos. Pero a veces uno cree que educa y solo sueña. Estoy avergonzada. Él te debe una disculpa que yo no puedo dar por él, pero sí puedo decirte gracias. Y sacó un sobre de su cartera. Esto es un listado de talleristas en el barrio. Enseño costura. Si alguna de tus chicas necesita, que venga. No cobro. La miré y vi, por un segundo, al niño que ella había arrullado. No justificó nada, humanizó la ruina. Gracias, señora, dije. La voy a llamar. Se levantó. Me tocó la mejilla como se toca a alguien que está con fiebre. Cerré la puerta tras ella con una sensación de suelo firme. El día del taller abierto en la clínica, puse mi credencial y una blusa simple. Hablé 15 minutos, con la voz baja, mirando a mujeres que me devolvían ojos de espejo. Cansancio, luces. Conté lo que había aprendido: separar cuentas, no firmar nada que no entienda, pedir copia, guardar todo. Nombré el retiro de patrocinio como una herramienta, no como un castigo, y dije la frase que me sostuvo en los peores días. No estamos obligadas a pagar con nuestra vida el papel de otro. Cuando terminé, hubo silencio. Y luego, ese pequeño murmullo de manos que se rozan, de sillas que se acomodan. Una chica joven se me acercó con un cuaderno idéntico al mío. Lo compré porque te vi hablar de él, dijo, casi sonriendo. ¿Me ayudas a armar mis apuntes de dignidad? Nos sentamos en una esquina, y con un mate tibio de por medio, hicimos columnas, documentos, límites, contactos de emergencia. Escribió con una prolijidad que me conmovió. Cuando levanté la vista, Marta me observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y ese brillo suave en los ojos de quien ve la rueda girar hacia el frente. De regreso a casa, el cielo estaba limpio como si alguien lo hubiera lavado. En el buzón encontré la notificación. Migraciones aceptaba formalmente mi retiro. Sin sanción para la solicitante. La leí 3 veces, sintiendo cómo mi nombre quedaba a salvo en un papel del Estado. Entré, apoyé la espalda en la puerta, y dejé que la casa me abrazara. En la mesa, las rosas tardías, ya no las de él, eran flores de estación de la verdulería, clavelinas que huelen a infancia. La consecuencia pública había llegado sin estrépito. Una carpeta en migraciones, un contrato firmado, un trabajo suspendido, una madre que ofrece un telar a otras manos. No hubo revancha brillante. Hubo orden, y en ese orden, por primera vez, me vi. La primera mañana después de la notificación, abrí las persianas y dejé que la luz se metiera sin pedir permiso. El departamento olía a naranjas recién peladas y a piso limpio. Puse café, y mientras hervía el agua,
Apoyé las manos en la mesada fría. No había prisa, solo ese rumor amable de la ciudad que despierta con pasos de gente y motores lejanos. Decidí empezar por el cuerpo. Llamé al consultorio de la psicóloga que me habían recomendado en la clínica. Elena, te puedo ver el martes a las 6, dijo, con una voz que sonaba a manta. El martes llegué 10 minutos antes. El consultorio tenía plantas de hojas grandes, una alfombra clara y una ventana por donde entraba luz como de domingo. En la pared, un reloj redondo marcaba el tiempo sin apurarlo. ¿Qué traes?, preguntó la terapeuta, cruzando una pierna sobre la otra, sin lapicera, sin prisa. Traigo papeles, dije, y traigo la sensación de que me volví un papel para otro. Ya no. Hablamos de límites y de culpa. De esa culpa tonta que se pega como polvo cuando una mujer se elige a sí misma. Me hizo un gesto para que respirara, lento, como si tuviera que recordarle al pecho que aún era casa. Me fui con tarea, escribir una carta a mí misma de hace un año. Sé concreta, me dijo, como fuiste con migraciones. Esa noche, en la mesa, abrí el cuaderno. Querida Elena de hace un año, vas a confundir amor con salvación, y salvación con trámites. Cuando pase, no te odies. Aprende. Habrá días de olor a desinfectante y luces frías, pero también habrán cafés tibios y manos que no te exigen nada. Firmarás al revés. Retirarás lo que nunca te correspondió cargar, y, aunque te duela, dormirás tranquila. No estás sola. PD. Compra flores por gusto, no por disculpa. Doblé la hoja y la dejé entre las primeras páginas, donde guardo lo que me sostiene. Los jueves volví al coro. La iglesia tenía el eco de siempre, ese eco que abriga o expone, según el día. La directora, con su coleta apretada, marcó con la mano, de pie, respiren. Beni Creator. Desde la mitad, pianísimo. Abrí la boca y sentí la vibración subir desde el estómago. A mi lado, Julia, la contralto, tarareó en la nota hasta que nos encontramos. Cantar es una forma de decir, aquí estoy sin explicar nada. En el descanso, me trajo un termo y 2 galletas. No pregunto, dijo. Pero te escucho si quieras sonar fuera de tono. Reí. Esas pequeñas lealtades, un termo, 2 galletas, son las cuerdas que sostienen el puente. El sábado volví a la clínica legal. El patio olía a lluvia y tierra, y las mesas tenían marcas de vasos y viromes guerreras. Marta pegó en la pared un cartel nuevo. Taller. Financiar tu independencia. Yo preparé una caja con ejemplares de apuntes de dignidad, hojas numeradas para presupuestos, contactos de emergencia, pasos para retirar un patrocinio, modelos de carta simple. Noelia llegó con una carpeta prolija y el cabello recogido en una media cola que le quitaba años de cansancio. Entró con una timidez nueva, la del que se está dejando ver por cómo es, no por lo que necesita. Traje el comprobante del fondo para mi nene, me dijo, apenas me vio, y un resumen de lo que pasó con la gestoría. Lo armé para que otra no caiga. La abracé con ese abrazo corto y firme que aprendí a dar, sin invadir, pero diciendo, estás. Durante el taller, hablé de la cuenta propia como abrigo. Una cuenta donde depositar, aunque sean monedas, lo que nos vamos devolviendo. Conté lo que hago al final de cada día. Guardo el ticket del colectivo, anoto el gasto, marco la columna, necesario, y acetona. Me río sola con ese error ortográfico que se me salió una tarde cansada y que dejé como recordatorio. Permitirse la imperfección. Las mujeres se rieron conmigo. Risa compartida. Otra cuerda del puente.
Al terminar, una señora mayor, de pañuelo floreado, se acercó. Yo no sé leer bien, me dijo. ¿Me enseñan despacito? Le puse la mano sobre el dorso. Despacito es mi velocidad favorita. Nos sentamos. Le mostré cómo reconocer su nombre en los documentos, cómo ubicar la fecha, cómo distinguir un sello legítimo de uno sospechoso. La alfabetización no es solo letras, es saber decir no a tiempo. Mauricio y yo establecimos un canal único de comunicación, correo electrónico, un asunto claro por tema, copia a los abogados cuando correspondía, ni una palabra fuera del objetivo. Me tomó semanas que el corazón dejara de sobresaltarse al ver su nombre en la bandeja. Después, fue un dato, como el gas de la cocina, valioso, pero hay que tratarlo con respeto. Pagó las primeras cuotas del acuerdo. Me mandó un mail corto para confirmarlo, sin adornos. Contesté con un recibido, gracias. La neutralidad es un idioma que se aprende. Su gramática es la dignidad. Su madre cumplió su promesa y abrió los talleres de costura en el salón de la parroquia. La vi llegar con un metro amarillo al cuello, una caja de alfileres, y ese gesto de maestras que señalan con una suavidad que no hiere. La primera tarde, una chica cosió su propio delantal. Le quedó torcido. Lo alisó con la mano. Le sonrió al torcido y dijo, así soy yo. Aplaudimos. En el aplauso se asentó algo que no tiene palabras. La normalidad posible después del susto. Un domingo de sol, hice limpieza de cajones. Saqué una caja de zapatos donde guardaba recuerdos de la boda. El prendedor de flores secas, la lista de música, el menú con manchas de vino. La foto en la que él me mira con una emoción que hoy me interroga. No tiré nada. No hice el intento dramático de la basura. Elegí otra cosa. Una carpeta transparente con el rótulo Historia. Puse allí lo que fue. Lo guardé en el estante alto, no al alcance de la tristeza cotidiana, pero tampoco exiliado a un desván. Eso también es orden, no negar, ubicar. En el lugar donde solían ir rosas compradas a contrarreloj, puse clavelinas de la señora de la verdulería. Llévelas, huelen a patio de abuela, me dijo. Olían, sí, a abuela que desata el delantal y se sienta a mirar el sol caer. Esa noche, con la casa en penumbra, me serví un plato de sopa y me di cuenta de algo sencillo. La cuchara hacía un sonido pequeño, reconocible y mío. La vida se mide en sonidos así. En Migraciones, el expediente avanzó. Me avisaron que el retiro ya constaba en el sistema y que, si hubiera requerimientos, me los harían saber por mail. Más tarde supe por terceros, no por ansias, que la constructora había reemplazado a Mauricio en la obra principal. No me alegré. Tampoco me dolió como antes. Sentí esa mezcla adulta de así son las consecuencias, y que encuentre su camino sin atravesar el mío. Un jueves por la tarde, sonó el teléfono. Era Noelia. No te llamo por el caso, aclaró, nerviosa. Te llamo porque entré a un curso de cuidadoras. No sé si podré con todo, pero quería contarte. Me anoté con mi nombre, sin vergüenza. Eso es un título, dije. Y de los buenos. Y hizo una pausa. El sábado voy al taller de costura de tu exsuegra. Me da un poco de cosa. Pero me dijiste que la vida puede ser rara y correcta al mismo tiempo. Puede, afirmé. Y a veces es la única manera de que sea. Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, mirándolo como si fuera una brújula que, por fin, apuntaba al norte. En la clínica,
Empezamos un círculo pequeño los miércoles. 6 sillas, una pava eléctrica y una cartulina en la pared con 3 palabras escritas a mano. Papeles. Límite. Comunidad. Cada semana, una contaba su paso. Retirar una firma, abrir una cuenta, aprender una palabra nueva. No había aplausos al final. Había, te llamo mañana y te acompaño al turno. Cosas concretas que, sumadas, hacen una orquesta. Yo, por mi parte, abrí un fondo personal que bauticé Tranquilidad. No era mucho. Un porcentaje del sueldo. Lo que cobraba por horas extra en la biblioteca. Una venta de cosas que ya no usaba. Lo depositaba el mismo día. Ver crecer ese número mínimo me dio una calma que ningún ramo de flores me dio jamás. Las mujeres no necesitamos promesas. Necesitamos colchones, reales y simbólicos. Una tarde, mientras pegábamos afiches del taller en una cartelera del barrio, Marta se detuvo y me miró. ¿Sabes qué es lo más valioso que hiciste, Elena?, preguntó. Firmar al revés. No por rabia, por cuidado. Cuidado de ti, de otras, y hasta de él, que un día entenderá que ningún papel vale una vida. Me quedé callada. El viento nos despeinó el flequillo. Y por un segundo, el ruido de la avenida pareció bajar el volumen para que esa frase hiciera su trabajo. Regresé a terapia con mi carta escrita y un punteo de pequeñas cosas que ya no me sacaban el sueño. La psicóloga la leyó en silencio. Luego levantó la vista. ¿Qué aprendiste? Que las películas enseñan que el cierre viene con música fuerte, dije. Pero la vida cierra con ruidos chicos. El hervor del agua, la tijera cortando una tela, el sello en una hoja. ¿Y el amor? Sonreí, no por cinismo, sino por reconocimiento. Que el amor no se firma, se habita. La psicóloga asintió. Guardé la carta en el bolso, junto con el cuaderno, y al salir, la tarde tenía ese color de pan tostado que anuncia buen clima. Caminé a casa. En la esquina, una nena de trenzas saltaba la soga contando en voz alta. Pasé a su lado y la escuché reír en la sílaba 6, como si el mundo terminara ahí y fuera suficiente. En la puerta del edificio, el portero me detuvo. Señora Elena, dejó esto, el cartero me dijo, alzando un paquete del tamaño de una libreta. Lo abrí en el ascensor. Era una libreta, sí, con tapa dura color arcilla. Adentro, una nota escrita con letra apretada. Para que sigas apuntando dignidades, Noelia. Me apoyé en la pared. Dejé que el ascensor subiera despacio, y sentí que un capítulo, uno de los buenos, quedaba atrás sin arrastrarme. Delante, la vida simple, el coro, la clínica, el té, las flores de estación, el trabajo, mi nombre a salvo en papeles que por fin dicen lo que soy y lo que ya no cargo. No hubo fuegos artificiales. Hubo lo que buscaba desde el principio sin saberlo. Paz que trabaja. La noticia no estalló como un vidrio, se fue abriendo paso como una grieta que el sol del mediodía deja ver. Empezó con un comunicado interno en la obra. No lo supe por él, sino por Julia, la del coro, cuyo cuñado es capataz. Hubo auditoría, me dijo en el descanso, pasándome un caramelo de miel. No nombres, pero ya sabes cómo es. Cuando hay papeles raros, la empresa se cubre. Asentí sin ganas de que aquello fuera celebración. En los Irigoyen de todos los barrios, la reputación corre más rápido que las noticias oficiales. Lo que sí fue oficial, llegó por correo electrónico. Se notifica que su retiro de patrocinio migratorio se ha registrado y comunicado a las autoridades competentes. Leí 2 veces, sonaba como lo que era, una puerta que cierra sin portazo. La parroquia organizó, ese mismo mes, una feria solidaria.
El salón estaba lleno de mesas con manteles de hule, pastafrolas con brillo y termos con stickers. Doña Teresa, mi ex-suegra, acomodaba una fila de delantales recién cosidos, con puntadas aún tibias. Cuando me vio, caminó hacia mí con una calma que antes no tenía. Elena dijo, sosteniéndome la mirada: «Gracias por prestar tu nombre para el taller. No vengo a hablar de mi hijo. Vengo a agradecerte que me enseñaras a no defender lo indefendible». La voz le tembló como si las palabras fueran cuentas que por fin encontraba. Me ofreció un delantal de rayas. «No necesito nada», respondí. «Úselo como uniforme de maestras, para que otras sepan que aquí se aprende con las manos y con la cabeza», asintió. Su gracias fue simple, sin promesas que nadie puede cumplir. La feria siguió con el rumor del vecindario, cuando come y conversa. Yo me quedé parada un rato viendo cómo una adolescente aprendía a enhebrar la aguja. Fue una imagen más poderosa que cualquier desquite. En la clínica legal, Marta propuso una charla abierta: firmas, límites y derechos en parejas binacionales. Pegamos carteles de colores suaves. El auditorio se llenó de mujeres con bolsos cruzados, maestras jubiladas, hombres jóvenes que habían venido acompañando, y 2 estudiantes que tomaban apuntes con una concentración que me recordó a mí antes de todo esto. Noelia pidió leer su resumen para que otra no caiga. Subió al frente con papeles prolijos y la voz aún con velcro. Fui a una gestoría que me prometió magia. Pagaba mes a mes por trámites invisibles. Elena me dijo que la magia no existe y que los recibos sí. Sonrió de costado. Hoy tengo un fondo a nombre de mi hijo y aprendo a coser recto, aunque el mundo esté torcido. El auditorio aplaudió con una calidez compartida. Entonces Marta me señaló. Elena, ¿quieres contar qué significa para ti firmar al revés? Tomé el micrófono con el pulso de alguien que elige el tono como el peso de la fruta en el mercado. Firmar al revés, dije, no es venganza. Es un acto de cuidado. Es retirar el aval cuando ese aval se usa para dañarte. Es escribir tu nombre solo donde te hace justicia. Y se hace con papeles, sí, pero también con horarios, con cuentas claras, con no a tiempo. No vine a exponer a nadie. Vine a decir que nosotras también podemos exponer la verdad sin gritar. Hubo un silencio que no fue hueco, sino atento. Una señora levantó la mano para preguntar cómo abrir una cuenta a su nombre, si siempre usó la de su marido. Un muchacho quiso saber cómo acompañar sin invadir. Una trabajadora social ofreció un espacio para asesorías mensuales. La consecuencia pública no era escarnio, era comunidad. Del otro lado de la ciudad, Mauricio empezó a sentir ese tipo de consecuencias que no salen en los diarios. Se lo supe por el abogado, nuestra comunicación era estricta y oficial. La empresa reubicó su cargo. Tendría menos responsabilidades hasta que cerraran la auditoría. La comisión del colegio profesional abrió un sumario preventivo. No era cárcel ni destierro, era la simple matemática de los actos. Un mediodía, llegó a mi bandeja un correo suyo con el asunto. Disculpas formales. 5 líneas, sin adjetivos. Reconozco el daño. Estoy en terapia. Cumpliré con lo acordado. No espero respuesta. No contesté. No por dureza, sino porque el canal ya había dicho todo lo que había que decir. Guardé el mail en una carpeta que nombré cierres. Aprendí que cerrar también se archiva. La directora del coro me pidió si podía dar un testimonio breve en la radio comunitaria, en un programa de servicio. Acepté con la condición de no nombrar a nadie. El estudio olía a cable caliente y café recalentado. El locutor, con una voz de madrugada amable, preguntó con cuidado: Elena, ¿cómo se sale de algo así sin romperse? Me quedé mirando la luz roja de Onair y respondí: no salís intacta,
salís nueva. Y para eso hay dos palabras: papeles y gente. Papeles en orden, y gente que te haga lugar para sentarte a respirar. Cuando terminó, la productora nos dio una caja con medialunas. Para el coro dijo: canten por nosotras. En el camino a la parroquia, con la caja tibia entre los brazos, pensé que quizá la consecuencia pública más honda era esa: volver a ser útil, no noticia. En el barrio, los murmullos perdieron filo. Los chismes, sin combustible, se apagan solos. Lo que quedó fue otra clase de conversación: la vecina que me paró para contar que abrió su monotributo, la cajera del súper que me dijo que ahora se toma los miércoles para el curso de computación, el portero que me pidió folletos para su sobrina. La palabra fraude fue cediendo lugar a herramientas. Ese cambio no brilla, pero sostiene. Un sábado por la tarde, la parroquia organizó una muestra con los trabajos del taller de costura. Doña Teresa me pidió que cortara la cinta. El salón estaba lleno y olía a tela nueva y a mate. Las prendas colgaban como banderas cotidianas: bolsos, delantales, mantas. Cuando tomé la tijera, vi a una niña con trenzas tocando la tela de una colcha, como si estuviera comprobando que la suavidad existe. En nombre de las segundas oportunidades, dijo la directora, y de las manos que convierten susto en abrigo. Corté. Aplausos. No hubo discursos largos, solo una fila ordenada para ver, tocar, preguntar precio, apartar con el nombre escrito en papelitos que después doña Teresa sujetaba con broches. Pensé en cuántas historias cabían en ese gesto simple. Con el tiempo, algunas puertas que no imaginé se abrieron. La biblioteca donde trabajo me ofreció coordinar un club de lectura para mujeres que habían pasado por procesos legales complejos. Empezamos con cuentos cortos donde las protagonistas aprendían a nombrarse. También nos propusieron Marta y yo un pequeño módulo en el centro cívico sobre economía del límite. Cómo organizar un presupuesto cuando tu vida vuelve a ser tuya. Mauricio, supe, se mudó a un departamento más chico. Sigue yendo a terapia. Envía los comprobantes en tiempo y forma. Una tarde llegó un sobre a la parroquia con hilos, agujas y reglas de corte. El remitente no estaba claro, pero doña Teresa me miró con una sonrisa que no tenía picardía, solo una paz tímida. Algunas consecuencias también son discretas. Al final de una de las reuniones en la clínica, una de las chicas nuevas, ojos grandes, manos nerviosas, se quedó rezagada. ¿Y si él cambia?, preguntó. ¿Y si de verdad cambia? La miré sin receta, con lo único que tengo: honestidad. Entonces tus límites no serán una muralla, le dije, serán una puerta con cerradura, y la llave la tendrás tú. Si cambia, tocará, y si no, la casa seguirá en pie. Salimos a la vereda. Había una luna chiquita, como recién cortada, y un fresco que limpiaba la cara. Me di cuenta de que el barrio entero, de a poco, sabía. No por mi historia, sino por lo que la historia estaba armando entre todas. Una red. Esa fue la consecuencia pública que me importó. Menos teatro, más tejido. La calma llegó primero a mis mañanas, no como un milagro, sino como una costumbre nueva. Pongo la pava, barro el balcón, riego la albahaca de la ventana, el vapor del agua sube y empaña el vidrio, dibujo con el dedo una línea recta, como esas que aprendimos en el taller, puntada pareja para que la tela no se arrugue. La recta de hoy dice: aquí empiezo. En la mesa del comedor hay un cuaderno de tapas duras. Lo llamo libro de recibos del alma. No es poesía, son listas, ingresos, egresos, horas del coro, tiempo con amigas, minutos de caminata. Al final de cada semana anoto algo que aprendí. La primera página dice: firmar al revés también se aplica a los pensamientos, no avalar los que me dañan. Volví a disfrutar del camino hasta la biblioteca.
Paso por una panadería que siempre huele a manteca tibia. La dueña me reserva 2 medialunas chiquitas, de las que no empalagan. En la sala silenciosa, los libros me devuelven un idioma que creí perdido, el de la paciencia. Ordeno estantes con etiquetas nuevas, ficciones breves, ensayos con cuerpo, manuales que ayudan, y pienso que así ordené mi vida, con categorías claras. Un sábado abrí la caja donde guardé todo lo del matrimonio. La apoyé en el piso, me senté con las piernas cruzadas y comencé a revisar boletas viejas, fotos con alegría que todavía no sabía de qué caretas, folletos de gestorías, una carta de felicitaciones de una tía que ya no está. Separé lo que era necesario para archivo, los papeles del proceso, las constancias, y armé otra pila con lo que podía despedir. No fue un ritual solemne, ni un incendio cinematográfico, fue poner cada cosa en su sitio, lo útil en carpetas, lo que dolía sin motivo, a una bolsa. Guardé una sola foto. Nosotros en la primera cena, antes de cualquier trámite, cuando solo hablábamos de música. La metí dentro del libro de recibos del alma, con una nota. Yo sí amé. El coro retomó ensayos de invierno. La primera noche me costó afinar. Sentía la garganta como si hubiese llorado todo el día, aunque estaba en paz. La directora me pidió el solo de Gracias a la vida. Acepté con miedo de que el título me pesara como un saco, pero al cantar, la voz me salió limpia, no grande, honesta. El salón olía a madera lustrada y a abrigo mojado. Al terminar, hubo un aplauso sin gritos, de esos que abrigan. Volví a casa caminando despacio, con la partitura doblada y el corazón en normalidad. Con Noelia, nos volvimos amigas de café al paso. Trae su cuaderno con moldes de delantales, me muestra cómo mejoró el pespunte. Estoy vendiendo 3 por semana, dice. Con esos ojos que ahora miran derecho. Abrí una cuenta a mi nombre. ¿Ves? Y me muestra el comprobante impreso. Orgullosa. Es chiquito, pero es mío. Eso es grande, le contesto. Lo pequeño que te pertenece te hace casa. A veces viene con su nene y lo deja colorear en una esquina de la clínica legal, mientras Marta y yo ordenamos turnos. Él dibuja casas con chimeneas y caminos en zigzag que terminan en un árbol. Me pregunto cuántas geografías torcidas endereza un papel correcto. Doña Teresa encontró su lugar en el taller de costura. No me pide perdón, cada vez agradezco eso. Me trae historias, hilos, mates. Un día, después de clase, se quedó sentada a mi lado. Sabe, dijo, doblando un retazo con cuidado. Hay dolores que una defiende porque le dieron identidad. Yo defendí a mi hijo hasta volverme mala compañía. Gracias por no dejarme en ese lugar. Las dos aprendimos, respondí. Usted a soltar una defensa, yo a soltar una guerra. Nos reímos bajito, como se ríe la gente cuando entendió algo que duele y no necesita bandera. Mauricio siguió enviando los comprobantes en fecha. El abogado me informó que, si mantenía el plan de reparación y la terapia, el sumario en el colegio profesional podría cerrarse sin sanción mayor. No celebré, ni me enojé. Apoyé la frente en la ventana y respiré. A veces, la sanación es aceptar que la justicia posible no siempre es la que uno imaginó, y que está bien. La verdadera justicia para mí era esta, yo elegida por mí, mi casa tranquila, mi comunidad andando. Empecé a caminar por las mañanas hasta el parque. Un circuito simple, 3 vueltas al lago. En la primera, mi mente todavía enumera. En la segunda, se calla. En la tercera, aparece una idea. De esas vueltas salió el primer folleto del módulo Economía del Límite. Una hoja a 2 caras, clara, con ejemplos de presupuestos y cajas de emergencia. Lo imprimimos en la parroquia y se fue como pan caliente.
Me escribe gente del barrio. Abrí mi fondo, pagué mi deuda sin drama, me separé de las cuentas compartidas y duermo mejor. Todas esas frases, pequeñas y enormes, me acomodan los hombros. Una tarde, mientras barría el balcón, pasó la vecina del 4B con una bandeja de budín de naranja. Para el coro dijo: y para vos, que me diste el número de Marta, ya tengo mi monotributo, nadie me va a dejar sin recibo otra vez. La abracé con un cuidado nuevo, sin invadir su logro. En el club de lectura, leímos un cuento sobre una mujer que aprende a cocinar para una sola. Se nos llenaron los ojos a varias. Al terminar, cada una compartió su plato para uno: polenta con queso, sopa de verduras, tostadas con palta. Yo conté mi desayuno: té y pan con mermelada de durazno. No es gourmet, es alimento, como la verdad. Un domingo fui a visitar a mi mamá al cementerio. Llevé flores claras, me senté en el banco de cemento, miré la hilera de árboles que dejan caer hojas como quien suelta costumbres. Le hablé bajito. Estoy bien, ma, dije. Aprendí a no firmar por nadie que no firme por mí, y a decir gracias sin deuda. El viento fue fresco, no solemne. Me gustó pensar que el mundo se movía sin mi permiso, y que eso era descanso. Al volver, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Adentro, una hoja doblada con 2 renglones. Perdón, no cambia lo que pasó, pero cambia a quien lo dice. No supe si era de él, de alguien del taller, de la radio. Lo guardé en el libro de recibos del alma, en la última página libre. Cerré el cuaderno con la mano encima, como quien bendice un pan. Aquella noche cené sopa de calabaza. El apartamento olía a cebolla caramelizada y a pan tostado. Puse música suave, una guitarra que sabe esperar. Miré la habitación, las plantas, la manta tejida por doña Teresa, el delantal nuevo con mi nombre bordado, la mesa con papeles ordenados, la mochila lista para la biblioteca. Sentí algo que no se puede escribir en una planilla, pero sí se puede vivir: pertenencia. No hubo trompetas ni banderas, hubo rutina, y en esa rutina, algo que brilla sin hacer ruido. Una mujer que se elige, un barrio que aprende, papeles que cuentan la verdad, y una paz que no teme ser humilde. A veces la vida no se endereza con aplausos, sino con formularios, horarios, y una voz serena que aprende a decir hasta aquí. Yo no gané una guerra, dejé de pelear la equivocada. Revisé papeles, hice mi caja de emergencia. Canté en el coro. Caminé 3 vueltas alrededor del lago. Y sin buscarlo, encontré una forma de paz que no depende de nadie más que de mi propia firma. Si algo me dejó este camino es una regla sencilla: amar no es avalar a ciegas, y poner límites también es un acto de cariño. A la par, entendí que la justicia cotidiana cabe en un sobre Manila: recibos al día, acuerdos claros, respeto escrito y cumplido. No hay final de película, hay rutina digna, la tetera a tiempo, los talleres llenos, la risa breve al salir de ensayo, la cama tendida que huele a jabón. A vos, que escuchaste mi historia, si hoy tu corazón late con ansiedad, empezá por lo que sí controlás. Abrí una carpeta. Llamá a una amiga. Pedí ayuda profesional. Guarda tus comprobantes de valentía. Un día vas a mirar atrás y vas a ver lo que yo veo ahora. No una ruptura, un renacimiento con documentos. Pregunta para ti: ¿tú habrías firmado al revés para proteger tu dignidad, aunque doliera? Cuéntamelo en los comentarios. Te leo con el mismo cuidado con el que ordené mi vida. Si te resonó esta historia, compártela con alguien que necesite un poco de calma y un plan. Suscríbete para más relatos reales de límites, segundas oportunidades y paz posible cada semana, aquí, en esta casa de palabras.